Hola a todos, mi nombre es Ismael Reyes y soy profesor de programación Android de Excitae. En este vídeo vamos a continuar con lo que es el desarrollo de los mapas, de añadir mapas en una aplicación Android. En el vídeo anterior habíamos visto cómo configurar la aplicación para que se muestren los mapas y tendríamos una aplicación muy sencilla por ahora en la que hemos modificado únicamente el layout añadiendo el fragment del mapa, el map fragment, y en el manifest que hemos añadido por la distinta información de actividades y metadata. Y permisos. Ahora mismo vamos entonces a continuar. Cierro estas pestañas que hemos abierto y vamos a ir a la documentación oficial de los mapas, que ahora tengo aquí. Anteriormente habíamos visto el punto este de Get Started y el siguiente paso pues sería este, Creating Map, Map Objects. Vamos entonces a revisar qué es lo que nos indican por aquí. Vemos la primera parte, que es cómo añadir un mapa en una aplicación Android, que nos indican, vemos aquí que se compone de 4 pasos. El primer paso es seguir lo explicado en el Getting Started, que ya estaría, que sería obtener el API, obtener la clave, API key, con el SHA-1 y demás, los distintos componentes del manifest, añadir el fragment a la actividad, que también lo tenemos hecho, y después a partir de aquí, la punto 3, esto aún no lo hemos realizado. El primer paso sería implementar un map ready callback a la actividad usando el Google Map y demás, y después llamar al método getMapAsync en el fragment para registrar el callback. Vale, básicamente con estos dos métodos lo que le estamos diciendo a la actividad es para poder obtener el mapa, para poder referenciarlo, para poder usarlo, le decimos cómo tiene que devolverlo y dónde lo vamos a almacenar nosotros. Entonces, si vamos bajando ya nos lo explica todo, no tenemos que hacerlo de memoria ni seguir las dos líneas que hay aquí, sino que aquí nos lo explica. Este es el paso 2, el añadir el fragment, que como podéis ver podemos añadirlo en el layout o podemos añadirlo como código Java. Cualquiera de las dos funcionaría, no hay problema ninguno. Nosotros lo hemos añadido en el layout, es la más sencilla, es la que os recomiendo normalmente. Vamos entonces a seguir con los siguientes puntos, que lo primero de todo era hacer la implementación del onMapReady callback. Como no me lo voy a escribir de memoria, letra a letra, pues lo copio. Nos vamos a nuestra actividad y después del extends activity ponemos un espacio y lo pegamos. Con esto vemos que ya nos hace el import del onMapReady callback. Si no nos lo hiciera, nos pulsamos encima. He hecho un clic nada más y pulsamos la tecla Alt y Intro a la vez y nos sale un pequeño menú, como veis aquí, con varias opciones. Normalmente las dos primeras opciones suelen ser las posibles soluciones para arreglar el fallo. En el caso de que no nos haya hecho el import, que esté así, no nos lo deja quitar, el propio Android Studio en mi configuración ya me lo añade. Pero ya os digo que en caso de que no nos lo hiciera, como os digo, Alt, Intro, aquí nos pondría la primera opción e introducir el import o añadir el import de onMapReady callback. Lo seleccionamos y ya estaría. Vale, ahora mismo nos está dando otro error, nos está diciendo que, nos lo marca en rojos, un implements, siempre que pongamos implements quiere decir que hay que añadir alguna función, algún método, y aquí nosotros no lo tenemos creado, no hemos añadido el método aún. Entonces hay que darle a la primera solución, implement methods, implementar métodos. Ya nos pone aquí cuál es el método que tenemos que implementar, le damos OK y ya nos lo añade. Aquí lo tenemos añadido. Directamente nos crea el método onMapReady, que si os fijáis es el mismo principio que el implements que hemos añadido. Y este onMapReady nos devuelve un Google Map, un objeto de tipo Google Map llamado Google Map, que es donde va a venir el mapa para poder trabajar con él. Recordad que si no esperamos a esta función, el mapa puede ser nulo, puede no tener información y nos daría error. Nos daría un null pointer exception. Vale, este primer paso, el implements, ya lo hemos añadido. Volvemos a la documentación y vamos a ver cuál es el siguiente. Vale, nuestro onCreate ya lo tenemos creado. Vale, el siguiente paso sería este. Obtener una referencia al fragment, al map fragment, y llamar al getMapAsync
que era el cuarto punto del índice de arriba. Pues vamos a hacerlo. Nos vamos a la actividad. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a copiarlo directamente y ahora os lo explico. Lo copio y lo pegamos en el onCreate después del setContentView. Normalmente estas dos líneas van a ser siempre las primeras, super.onCreate y después setContentView. Y después vendrá nuestro código. En este caso pues lo voy a pegar directamente y ahora os lo explico. Vale, vemos aquí que nos ha hecho también los imports necesarios y demás. El primero de todo, lo que hace primero antes de nada es mapFragment, le llama mapFragment, y getFragmentManager findFragmentValid. Es decir, intenta hacer una búsqueda. Esto es como muy parecido al findViewValid, pero aplicado a fragments. Intenta hacer una búsqueda de este fragment. Y lo intenta hacer en el layout que hayamos puesto en el setContentView. Vale, pues vamos a ir a este layout. Vemos aquí que tenemos Android ID más ID map. Entonces esta parte estaría correcta. Pero bueno, nos está dando aquí un error. GetFragmentManager nos dice que solamente permite de API level 11 y que el mínimo es el 10 ahora mismo. Pues vamos a hacer un cambio. Vamos a, en vez de GetFragmentManager, vamos a hacer GetSupportFragmentManager. A ver si lo tenemos. Vale, no lo tenemos. Y bueno, vemos que no lo tenemos porque no nos lo da como opción. Si solamente ponemos la S, vemos que nos da una serie de opciones. Y al poner la U, nos da error, nos dice que no, bueno, no nos dice nada, no nos muestra ninguna opción. Para que nos muestre las opciones, en vez de hacer extend activity, tenemos que hacer extend fragment activity. Vemos aquí que nos pone que viene de Android Support V4 app. Es correcto, es de la librería de soporte, por eso Android Support V4. Lo seleccionamos. Vale, ahora nos sigue dando el error, ya os digo, este mensaje es normal, nos está diciendo que estamos usando un método getFragmentManager que solo es compatible de la versión de API Level 11 en adelante. Y nosotros tenemos el mínimo en el 10. Entonces pues hay que hacer el uso de las librerías de soporte, todo lo que ponga support. En este caso, como os decía, getSupportFragmentManager. Vemos que ya sí que aparece aquí. Lo seleccionamos y eliminamos el resto de la línea. Vale, y nos dice aquí error de... Si nos ponemos encima nos dice el error. Tipos inconvertibles. Básicamente nos está diciendo que el mapFragment no se puede usar con el getSupportFragmentManager, que hay que usar otro método llamado SupportMapFragment, otra clase SupportMapFragment. Pues vamos a cambiarla, pero en este caso no es tan sencillo como cambiarlo aquí. Únicamente SupportMapFragment, lo copio y lo voy a pegar también aquí. Y también tengo que ir a la actividad y pegarlo en la actividad donde pone mapFragment, cambiarlo por SupportMapFragment. Nos volvemos a la actividad y vemos que ya no nos da error. Nos lo marca todo sin ningún tipo de error, todo correcto, no da ni siquiera error en el r.id.map porque lo encuentra correctamente. Y el getMapAsync también funciona correctamente. Vale, y ahora os lo explico, vale. Este trocito, lo único que hace, estas dos líneas, hacen la localización del fragment del mapa. Localizan el layout, cuál es nuestro fragment con el mapa, con el support mapFragment. Y en esta otra línea, mapFragment.getMapAsync, le decimos al fragment, a donde está el mapa, que lo intente obtener de forma asíncrona. De forma asíncrona quiere decir que en vez de quedarse aquí esperando hasta que lo tenga, va a seguir haciendo cosas y cuando lo tenga entrará en esta función. Y en esta función es donde trabajaremos nosotros con el mapa. Pues vamos entonces a revisar, vamos a continuar con el temario, perdón, con la documentación. Y vamos a ver qué es lo que nos pone por aquí. Vale, vemos aquí que bueno, estas dos líneas ya las tenemos. Bien, por ejemplo, aquí como ejemplo en el onMapRead lo que hacen es añadir un marcador. Nosotros podemos hacer lo mismo. Vamos entonces a hacer... Vamos a añadir este marcador, tal cual, lo copio y en la actividad lo pego. Vale, aquí me da un error en el map porque mi Google Maps se llama Google Map, no se llama map. Lo voy a llamar Google Map, lo copio, elimino este map y lo pego. De esa forma pues ya no nos da error porque este objeto sí que existe. El objeto map no existía, pero el objeto Google Map sí que existe. Vale, lo guardamos y lo ejecutamos. Igual que en casos anteriores, lo estoy ejecutando en el dispositivo físico, en el móvil.
porque realmente es la mejor forma para hacer ningún tipo de verificación sobre el tema de mapas en Android. Ya os digo que el emulador pues también sería posible en la última versión con las Google APIs, pero bueno, siempre que podáis usad el dispositivo físico, que para el tema de mapas ya os digo que va a ir muchísimo mejor que en un emulador. Vamos a ver, ahora mismo está agregando. No os he explicado cómo crear el marcador, no os preocupéis, ahora lo vemos con calma. Vale, ya ha creado el marcador, ya lo ha mostrado. Vamos entonces a mostrar por pantalla lo que se ve en mi dispositivo. Vale. Como siempre en estos casos tengo que abrir el Device Manager. Vale. Vuelvo a añadir el dispositivo, ahora ya no cierro esta ventana, ya la dejo aquí abierta. Seleccionando el dispositivo con la cámara de fotos. Vamos a ver que se actualice. Vale, y lo voy a rotar para que se pueda ver. Vale. Y aquí veis que tengo el marcador creado. Es un marcador estándar de Android, de Google Maps. Y realmente no tiene ninguna dificultad. Como podéis ver, están las coordenadas 0, 0, que es las que le hemos dado. Nos volvemos a código. Vale. Minimizamos esto y vale. Las coordenadas que le hemos dado son estas, 0, 0. Le hemos dado título marcador y nada más. Realmente solamente tiene una posición y un título. Si no recuerdo mal, son los dos únicos datos obligatorios. El resto de datos son todos opcionales y podríamos poner cualquiera. Esto, por ejemplo, podríamos hacerlo de forma un poco más esquematizada. En vez de ponerlo todo en la misma línea, podríamos, por un lado, primero crear el marker, que sería marker options, porque realmente no creamos un marker, sino que creamos unas opciones para el marcador. Igual a... Y aquí es donde copio todo esto. Lo corto y lo pego aquí. Le pongo el punto y coma, y en el add marker, pues le voy a pasar este marker que acabo de crear. Vale. Como podéis ver, ahora es un poquito más sencillo de leer. Primero creamos el marcador y después añadimos el marcador al mapa. Todo esto también se podría hacer de línea por línea sin problema. En vez de poner todo seguido, realmente si os fijáis tiene un punto y realmente aquí no tienes punto y coma, no hay final de línea. Pero podríamos hacerlo, podríamos poner aquí un punto y coma y en vez de ser punto position, pues sería marker.position. Y aquí lo mismo, otro punto y coma al final de línea y marker.title. Sería lo mismo, sería exactamente equivalentes, una opción a la otra o a la anterior que copié directamente desde la documentación. Las tres opciones son el mismo código, daría el mismo resultado. Las coordenadas que tengo aquí, que serían 0, 0, pues podríamos obtenerlas de muchas maneras. Usando Google Maps, buscando en la Wikipedia la localización de una ciudad o de un monumento, lo que queramos. Aparte de la posición, que siempre tiene que ser de tipo lat long, new lat lng. Y el primero es la latitud, el segundo es la longitud. Después también tenemos esto, el título, pero tenemos muchas más opciones en el marcador. Pues por ejemplo, marker.alpha, si queremos que tenga algún tipo de transparencia. Map.icon, por si queremos que tenga un icono distinto al estándar. Vale, position, rotation, si queremos que esté rotado, que tenga algún giro. O el snippet, que viene a ser una pequeña descripción. Para ello os digo que, por ejemplo, para el ejercicio final lo necesitaréis para introducir la descripción del lugar. Visible, por si queremos que lo cree pero que no esté visible por cualquier razón. Y realmente ya creo que estarían todas, aparte de la de posición y título, que son las que se explican. Esta información, que bueno, no os lo mostré, pero bueno, os lo muestro ahora mismo. Al pulsar el marcador sale una pequeña ventanita con la información que hayamos introducido. Nosotros solamente hemos introducido el título, entonces yo si ahora mismo acabo de hacer una pulsación encima del marcador para mostraros lo que os comento con la ventana de información. Rotamos igual que antes y vemos aquí que nos añade un cuadradito con la información. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a cerrar esto. Voy a mandar el marcador, lo subo un poco y vuelvo a sacar la captura para que se vea correctamente. No tengamos que rotarlo ni nada. Vale, vemos aquí que es lo que os decía, sin tener que rotar.
tenemos aquí la ventana de información. Ahora mismo solo tenemos el título, pero si tuviéramos más información, pues mostraría el título y el snippet, si es necesario. O el icono, si lo hemos cambiado, cambiaría. Si, como os decía, si tuviéramos una rotación distinta, el marcador en vez de estar así, pues estaría hacia un lado o hacia abajo, dependiendo de la rotación que le hayamos puesto, de los grados de rotación. Ya os digo que eso lo podéis ir probando vosotros, os lo recomiendo a vosotros, perdón, ir probando. Poned las opciones, marker punto, pues alfa. Nos pide si os fijáis, un float, es decir, un número decimal. Pues podríais ponerle, ya os digo que es un número decimal entre 0 y 1, como si fuera un porcentaje. Podemos ponerle 0.5, bueno, y punto y coma al final siempre. Y vale, vemos aquí que nos da un error, nos dice que es un float, que no admite otro, bueno, fallo mío, 0.5, disculpad. Vale, nos dice ahí que no admite el tipo, que lo entiende como si fuera un tipo doble, pero necesita un tipo float. Para obligarle a un tipo float es tan sencillo como al final del número poner una F. De esa forma el sistema ya lo convierte a tipo float. Y con esto ya probaríamos, con esto lo podríamos ejecutar y veríamos que tendría una transparencia de 50%, 0,5F. Podríamos trabajar de muchas más maneras con los marcadores, pero bueno, ya os digo, los métodos que os acabo de mostrar son los básicos. Podéis jugar con ellos sin problema. Vamos entonces a la documentación, vamos a seguir. Vale, objeto mapa. Vamos a ver por aquí qué más opciones hay. Vale, el map fragment que ya está explicado, el map view. Map fragment lo que hace es englobar todas las funciones para el mapa y demás. Y el map view lo único que mostraría, por así decirlo, serían los distintos objetos del mapa, distintas plantillas, las distintas losas, por así decirlo, dibujitos del mapa. Normalmente con el Map View no se va a trabajar nunca. Trabajaremos o con el Map Fragment o con el Google Map, como estamos trabajando ahora en el código. Vamos a seguir. Tipos de mapas. Pues bueno, tenemos el normal, que es el que muestra por defecto, que son solo las carreteras. El híbrido, que muestra satélite y carreteras. El satélite, que mostraría solo el satélite. El terreno, que mostraría únicamente pues mapa topográfico, como vemos aquí, topográfico, es decir, elevaciones. Y none. Básicamente el none lo que hace es vaciarlo, no muestra nada. Esto parece que no tiene utilidad, pero realmente si estamos mostrando un mapa personalizado, pues por ejemplo un mapa del siglo XVIII o del siglo XV, con nuestras imágenes por encima, podríamos hacerlo. Tendríamos que decirle que queremos un tipo none, que no nos muestre nada por defecto de Google Maps, y nosotros decirle cuál es el mapa que queremos mostrar por encima. Realmente no os lo voy a explicar porque no tengo las imágenes necesarias para hacerlo, serían muchas imágenes en muchas resoluciones, pero bueno, que sepáis que es posible hacerlo y si no recuerdo mal no es demasiado difícil, pero sí que necesitáis todas las imágenes en todas las resoluciones disponibles. Vale, vamos a hacer el cambio de mapa. Por defecto está en normal, pues voy a decirle, pues, por ejemplo, el híbrido. Vemos aquí cómo se hace. Map.setMapType Google Map.MapType hybrid. Pues sencillamente lo voy a copiar y vamos a la actividad y lo voy a pegar. Lo voy a pegar después de crear el marcador, pero podríamos ponerlo donde quisiéramos después del onMapReady. Nunca en el onCreate porque aquí aún no tenemos el mapa. Recordad que el mapa lo tenemos a partir de este punto. Vale, pues aquí lo pego. Vale, igual que antes, la variable map no existe y tenemos que usar Google Map. Que la copio y la pego. Vamos allá, vale, perfecto. Con eso ya lo tengo copiado y bueno, vemos aquí que lo que le estamos diciendo es que nuestro objeto Google Map le vamos a poner un map type, un tipo de mapa de tipo map type hybrid, tipo híbrido. Este Google Map con la G mayúscula es la clase y esto es una constante dentro de esa clase. Está en mayúsculas, pero bueno, es una constante, son del sistema, vienen así en la librería y son las distintas constantes que existen. Aquí si nos vamos de nuevo a la documentación, vemos que tenemos, bueno, vale, un momento, os enseño mejor aquí. Map type, si pulsamos control espacio nos hace el autocompletado y nos muestra todas las opciones que hay. Tenemos híbrido, ninguno, normal, satélite o terreno, igual que lo he explicado en la documentación. Lo voy a dejar en híbrido, voy a ejecutarlo y os lo voy a mostrar para que veáis cómo queda. Pero bueno, no tiene ninguna ciencia, es como si pusiéramos el modo satélite en la aplicación de Google Maps. Vale, lo enviamos y me voy al DDMS
y en cuanto arranque la aplicación os muestro, os hago la captura. Vale, ya estaría. Saco la captura y vais a ver, bueno, que no tiene ninguna ciencia, es como el mapa de Google Maps, exactamente igual. Vale, aquí lo tenéis. Bueno, la diferencia que hay entre el modo híbrido y el modo satélite es que en el modo híbrido, pues desde muy lejos también nos pone los nombres de los países y de algunos. Y en el modo satélite no nos aparecería ninguna información añadida a la visual, es decir, solamente sería la imagen de satélite. La imagen híbrida, el modo híbrido, tiene todo: los nombres, información añadida y el satélite. Vale, con eso ya estaría. Nos volvemos aquí. Vale, aquí no tendríamos nada más. Volvemos de nuevo a la documentación para ver qué es lo siguiente. Vale, mapas interiores. No vamos a entrar. Es exactamente lo mismo. Si vemos aquí la explicación, nos dice que solo funcionan en el modo normal y en el modo satélite. Y se desactivan automáticamente cuando el usuario hace mucho zoom. Nada más que eso. No es nada que podamos hacer nosotros como programadores, por así decirlo. Solamente tener controlado el tipo de mapa. Se hace automáticamente pues en distintos... Podemos aquí aeropuertos, centros comerciales, grandes tiendas, estaciones de tránsito, de tren o de transporte en general. Y realmente no podríamos hacer mucho más, a no ser, bueno, activarlo o desactivarlo. Si no queremos que esté, podríamos desactivarlo y nunca se activaría automáticamente, ni aunque tuviéramos el zoom a tope. Podríamos, pues por ejemplo, decirle que mostrar o no mostrar el selector de planta del centro comercial o del edificio. O bueno, con este método nos daría cuál es el edificio que estamos mostrando. Ya os digo que la parte de Indoor Maps no lo vamos a tocar, no es necesaria para el curso y sería ya algo un poco más avanzado. También vemos aquí, podríamos añadir plantas al mapa. Si sabemos que un edificio, la información que tiene Google Maps es limitada, pues podríamos en nuestra aplicación añadir esa información, o pues en una construcción futura pues ir añadiendo información para demostrársela a los usuarios. Vale, ya os digo, lo de los mapas indoor, mapas interiores, no nos vamos a meter porque realmente no tendríamos la información pues para mostrarla correctamente. Vale, configurar el estado inicial de los mapas. El estado inicial viene a ser, pues, si por defecto queremos que se muestre en satélite, si por defecto queremos que se muestre un zoom en concreto, o una posición no. Si queremos mostrar los botones de zoom, si permitimos que los gestos se activen, el típico de hacer zoom pellizcando y demás. Todo eso se puede configurar tanto por XML en el layout, como, si bajamos aquí, por código. Os diría que lo mejor es por layout, usando estas propiedades. Os dejo a vosotros probarlas. Vale, voy a hacer una prueba para que veáis. Voy a añadir el zoom, cámara zoom, lo copio, me voy al layout y después de la última propiedad, podría ponerlo cuando quisiera realmente, ¿eh? No tiene por qué ir al final de todo. Lo voy a pegar. Vale, me va a dar error, es normal. El map, la variable map esta, no la entiende. Sabe que es algo relacionado con el namespace, el espacio de nombres, pero no lo entiende. Para saber cuál es, o para decirle cuál es, tenemos que pulsar Alt, Intro. Y nos da la primera opción, crear declaración de namespace. Pulsamos encima y nos pregunta cuál. Si queremos la esquemas Android COM APK Res Auto o esquemas Android COM Tools. Es siempre Res Auto. Vale, y esto no lo digo yo así al azar ni nada, sino que si nos venimos aquí, vemos que tenemos definido en el fragment también esto, en la documentación, el XML, res auto. Vale, esto es siempre que estemos usando unas propiedades, un namespace de la librería, como es este caso del mapa, siempre va a ser este esquema, APK res auto. Y con esto vemos que ya no nos da error. Vale, yo le he puesto zoom 13, no sé exactamente cuánto es el zoom 13 por defecto, pero bueno, lo que voy a hacer es ejecutarlo. Y si antes os fijabais, casi se veía todo el mundo, bueno, gran parte del mundo. Vamos a ver con este zoom cuánto se ve. Le acabo de decir que se instale en el dispositivo, en el móvil. Ahora parece que ya se está ejecutando. Vamos a esperar a que se muestre.
y en cuanto se muestre, pues igual que antes os muestro la captura de cómo quedaría. Ya os digo que no os va a mostrar mucha información, pero para que veáis la diferencia. No va a mostrar mucha información porque como está centrado en las coordenadas 0, 0, que es en medio del océano Atlántico, pues se ve azul. Se ve sencillamente el océano Atlántico. Ya os digo que esto si estuviéramos en otra localización, pues se mostraría en el zoom 13, que es bastante. Si no recuerdo mal, el máximo es 15 o 16. Vale, volvemos de nuevo a la actividad, que bueno, el layout, que tampoco teníamos mucha cosa. Vale, en la documentación. Vale, yo he probado con el camera zoom, pero vosotros probad con todos. Vemos que también podemos decirle dónde queremos centrarlo por defecto. Tienen que ser unas coordenadas fijas. No podemos decirle que nos lo centre en la localización del usuario. Eso es imposible en el layout. Eso tendríamos que hacerlo por código y necesitaríamos primero pues obtener la localización del usuario. Vale, por código no tiene nada. Tendríamos que crear un objeto de tipo Google Map Options. Después ir añadiéndolo, ir configurándolo de la siguiente manera. Options.lo que sea. Igual que con el marcador que teníamos, no sé si os acordáis hoy. Marker.la propiedad, pues con el options sería lo mismo. Options. Y la propiedad. Como no tiene punto y coma al final, podríamos ir añadiéndolos poniendo distintos puntos justo después. O si ponemos el punto y coma, pues de nuevo options. Options. No habría ningún problema a mayores. Map padding, vale. El map padding es por si queremos mostrar un pequeño borde, una pequeña zona alrededor del mapa en la que no queremos que se interactúe, por así decirlo. Es como si fuera una zona de no tocar. Ya os digo que no nos vamos a parar nada en esto. Tenéis un vídeo aquí si queréis ver la explicación, pero ya es algo muy avanzado. Vale, esto ya no tiene que ver con la posición del mapa, con el zoom que tengamos. Como podéis ver es algo parecido a esto. Este es el mapa que se está mostrando y este es el padding, la zona externa. Y nada, lo dicho, revisadlo vosotros si queréis. Revisad el vídeo, por supuesto, si están en inglés es lo único, pero son bastante explicativos. Y bueno, siempre tenéis la seguridad de que lo explica alguien de Google, que es quien ha creado la librería. Y en esta parte pues ya no tendríamos nada más en esta página. Vamos a subir, voy a ir al inicio. Vale, el modo sencillo, el modo light, ya os digo que no voy a tocarlo. El Street View tampoco. En vez de usar, vale, la diferencia entre el light mode y el normal es una propiedad. Únicamente añadiendo una línea en el layout se convierte en modo light. Vemos la línea y sería map light mode true. Ya estaría. Ya os digo que os recomiendo esto, probadlo vosotros. El Street View ya es poco diferente. En vez de usar un Fragment Manager, un Map Fragment, usaríamos un Street View Panorama. Sería otro fragment distinto que se llama así. O Street View Panorama Fragment, más bien, perdón. Y nada, podéis seguir aquí la guía. Se añadiría este fragment y ya estaría. Con esto ya tendríais un Street View. Después os faltaría configurarlo. Vale, Launch Google Maps. Por si queremos ejecutar Google Maps directamente desde nuestra aplicación que muestra un mapa, con un botoncito para mostrar el Google Map. No me voy a parar en esto, es crear un intent, como hemos visto en varias unidades, en varios ejemplos, y ejecutarlo, Start Activity con el intent. No me voy a parar, podéis probarlo si queréis, pero no voy a pararme con eso. Vale, mejorando el mapa. Interacción con el mapa. Vamos a ver qué pone por aquí, porque ya os digo que esto sí que puede ser algo importante, aunque bueno, tampoco mucho por lo que estoy viendo. Vale, la parte del final sí. Tenemos aquí que vemos que está dividido en varias zonas. Controles de interfaz como el zoom, el compás, el botón de localización o el selector de nivel cuando estamos en un mapa interior. Vamos a bajar. Bueno, sí, vamos a bajar y os lo voy explicando. El zoom controls es básicamente este más y este menos. Se puede configurar por Java con el settings, con la configuración de set zoom controls enabled. Y también en el layout también lo podemos configurar. Es una de las propiedades que podemos cambiar y que os expliqué antes. El compás lo mismo, el compás está aquí arriba y también es una de las configuraciones que podemos cambiar. Bien, el botón de localización, este botoncito de aquí que aparece arriba a la derecha, si está activo.
Solo se va a activar cuando tengamos activa la capa de localización. Por defecto está desactivada, por eso en la captura que os mostré antes no aparecía. Podemos incluso obligar a que no se muestre nunca con set my location button enabled false, por ejemplo. Con eso nunca va a mostrar el mapa. En cualquier caso podemos activarlo, activar la localización de la capa de my location con un método que ahora mismo aún no estaba explicado. Os lo explicaré después, no os preocupéis. Llegaremos a ello un poco más adelante, pero bueno, que sepáis que podéis desactivarlo incluso con esa capa activa. Vale, y el level picker, el selector de planta, que eso es para mapas interiores y tampoco nos vamos a meter. Vale, map toolbar, barra de tareas de los mapas. Es este de aquí, esta parte de aquí abajo, abajo a la derecha, solo aparece cuando pulsamos en un marcador. No va a aparecer por defecto. En el momento que el usuario pulsa en un marcador, se mostrará. Puede aparecer uno, los dos o ninguno, depende de la localización, de la información que haya. No os preocupéis, se puede perdón, se puede configurar, se puede activar y desactivar igual que antes. Con todos estos métodos que estoy enseñando se puede desactivar o desactivar. Set map toolbar enabled, si le pasamos false, pues estaría desactivado y no se mostraría. Gestos en el mapa. Vale, como os decía, se puede hacer gestos, por ejemplo el del pellizco, que es este, el pinch o el stretch. Vale, si hacemos doble clic en un botón se aumenta el zoom. Si hacemos doble clic con los dos dedos se decrementa el zoom, se hace zoom menos. Si hacemos un pellizco, pues se aumenta o se disminuye el zoom, dependiendo si el pellizco es hacia adentro o hacia afuera. Y después tenemos un modo para mover el zoom, que es haciendo un doble toque, y en el último manteniendo el dedo pulsado en la pantalla, sin soltar el segundo toque, y yendo de arriba hacia abajo, o abajo hacia arriba, lo que queramos. Con uno aumentamos y con el otro disminuimos. Vale, scroll es movernos por el mapa. Sencillamente pulsamos con un dedo y lo movemos por el mapa y el mapa se mueve. Igual que en Google Maps, igual que en casi cualquier aplicación de mapas. Gestos de inclinación. Pues esto es pulsando en vez de con un dedo, como en el scroll, con dos dedos. Y moviendo de arriba hacia abajo. El gesto de rotación, pues con dos dedos haciendo como las agujas de un reloj. Y después, bueno, ya pasamos a los eventos del mapa, a las funciones. Ya os digo que esto sí que igual lo vais a necesitar un poquillo más. Pero bueno, creo que viene explicado un poco más arriba. Un segundo, que lo voy a revisar. Vale, no viene explicado. Vale, pues lo explico ahora. Volvemos a los eventos. Y como os decía, tenemos para el click o el long click en el mapa. Tenemos para desactivarlos en el modo sencillo. Se pueden desactivar sin problema con el método setClickable en el map view o en el map fragment con fragment.getView.setClickable. Podemos cambiar la cámara, bueno, más que cambiar la cámara, perdón, eso es detectar cuando la cámara cambia. La cámara se refiere tanto a la posición del mapa, a la inclinación, al zoom, a la localización, a todo lo que pueda influir en lo que se esté mostrando al usuario. Cada vez que algo de lo que se esté mostrando al usuario cambia, nos invitaría o nos lo indicaría en este método, en el OnCamera Change Listener. OnCamera Change nos lo diría. Vale, eventos de mapas de interior, como digo, no me voy a parar, pero podríamos detectar cuál es el edificio que estamos mostrando o en qué nivel estamos, en qué planta, y ya digo, podríamos trabajar con ello. No me voy a parar en esto, pero sí voy a volver para arriba y me voy a parar en el map click. Vale, ¿cómo detectar cuando pulsamos en el mapa, en una zona cualquiera del mapa? Pues es tan sencillo como usar este método, set on map click listener. Os digo cómo hacerlo. También existe para el marcador. Vale, nos vamos a la actividad y en el Google Map, en el Map Reader, cuando tenemos disponible el mapa, hacemos lo siguiente: en Google Map .set on map click listener, doble clic
y le decimos quién queremos que sea el listener. Le vamos a decir this, porque así os explico. Y poniéndole this decimos que sea la actividad, pero la actividad aún no le hemos dicho qué queremos que haga. Entonces nos está dando un error. Vemos aquí que si nos ponemos encima nos dice que no se puede activar, no se puede aplicar al Google My Activity. Vamos a hacer igual que siempre. Pulsamos un clic encima, Alt, Intro, y nos da las opciones. En este caso las opciones es la segunda, la que hay que hacer. Make My Activity Implement el OnMap Click Listener. Pulsamos encima y ya nos dice que hay un método que tiene que añadir. Select Methods to Implement. Seleccionar los métodos a implementar. Tal cual está, le damos a OK. Vemos ahí que tenemos un método onMapClick que llega con una latitud y longitud. Pues pulsamos OK y nos crea al final de todo, siempre nos lo va a crear al final, este método, onMapClick. Esto es lo que se va a ejecutar siempre que el usuario pulse en el mapa. En el mapa en un sitio donde no haya un marcador. Para detectar dónde se pulsa en un marcador, se usaría el siguiente método. Se usaría Google Map set on marker click listener. Igual que antes, ponemos el this, nos va a dar el mismo error, como podéis ver si nos ponemos encima. A ver, nos da el mismo error que no se puede aplicar y se soluciona exactamente igual. Alt intro, make man activity implement on marker click listener. Nos sale la misma ventana con el método on marker click y pulsamos OK. Y nos lo crea. Vemos aquí que te devuelve un false. El anterior no, el anterior es void, no devuelve nada, pero este sí que devuelve. Es un boolean, tiene que devolver algo. Si no recuerdo mal, vamos a ver si localiza exactamente. Vamos a ver. Vale, no tengo por aquí la documentación. Si no recuerdo mal, tenemos que devolver true cuando hayamos hecho algo con el marcador o cuando tengamos la información correcta o false cuando no trabajemos con el marcador. Por defecto, normalmente si lo vamos a usar, vamos a devolver siempre true, pero siempre tenerlo en cuenta. Vale, ya os digo que esto es una devolución muy sencilla, siempre devolvemos true y ya está. Siempre vamos a trabajar con el marcador cuando lo queremos capturar. Y vale, ¿qué podemos hacer aquí? En el onMapClick nos devuelve el lat long. Este es el punto en el que se ha pulsado el usuario, las coordenadas del punto pulsado. Dentro de este lat long tenemos la latitud y la longitud. Como podéis ver tenemos los dos datos, latitud y longitud. Son de tipo doble, así que tenemos que almacenarlo en una variable de tipo doble. Pues por ejemplo, vamos a doble lat igual a y doble long igual a lat long punto longitud y punto y coma. Vale, con esto vemos aquí que tenemos las dos variables creadas, las dos de tipo doble, una llamada lat y otra long. Con ellas podemos hacer lo que queramos. Pues por ejemplo, mostrar un toast en pantalla. Toast make test, siempre el primer dato es el contexto, this. El contexto es la actividad. Le he puesto this, pero voy a ponerlo bien. Siempre que hagáis con una actividad, ponéis siempre el nombre de la actividad, punto, this. De esta forma nunca va a haber problemas, nunca os va a dar error. Siguiente dato nos pide un string, un texto. Ya sea un texto desde el r.string, es decir, res_id, o un texto en tipo string directamente. Vamos a pasarle el texto tipo string directamente. Y lo que voy a pasar es la latitud concatenado con una coma, concatenado con la longitud, para que me la muestre por pantalla. Y nos pide por último el dato de la duración. La duración hay dos opciones y son siempre toast con la T mayúscula del principio, punto, length short o length long. Es decir, que si queremos que se muestre poco tiempo o mucho tiempo, yo le voy a poner poco tiempo. Y por último, con esto solamente lo hemos creado, le hemos dicho las propiedades, tenemos que decirle que lo muestre. Para decirle que lo muestre ponemos punto show y con esto ya estaría. Vemos que ya nos pone automáticamente el punto y coma al final. Si yo ejecuto la aplicación, vale, voy a hacer una cosa, y es que me acabo de dar cuenta de que tenemos puesto el zoom en 13. Voy a cancelarlo,
pero lo voy a cancelar para ponerle un zoom más pequeño. En vez de ponerle 13 le voy a poner 5, porque con el zoom de 13 recordad que solamente se veía el océano Atlántico. Entonces con el zoom de 5, que quiero que se vea más parte del mapa, lo vuelvo a ejecutar. Ahora le digo que seleccione el móvil, perfecto. Y os voy a mostrar lo que voy a hacer para que se vea bien, porque recordad que los TOAs se muestran en la parte inferior de la pantalla del móvil y por la resolución pues aquí no se ve nada bien. Voy a mostraros, vale, ahí acabo de pulsar en pantalla, acabo de sacar la captura y lo que voy a hacer va a ser rotar la pantalla 2 veces, es decir, darle la vuelta para que se vea el TOAS. Ya sé que está al revés, pero bueno, que veáis que se muestra aquí. Sería las coordenadas 7.9849 nada, muchos decimales, coma, menos 0.914 lo que sea. Bueno, ya os digo que lo que he pulsado ha sido aquí, encima de Ghana, más o menos. Y como podéis ver está funcionando. Son los datos que podemos obtener del lat long. Sería eso, la latitud o la longitud. Y la latitud y la longitud. Es lo que viene en este objeto, en este tipo de datos. Sin embargo, en el onMarkerClick, el marcador tiene más información. Recordad que en el marcador podíamos ponerle la posición, getPosition, que nos devuelve un lat long, igual que el anterior caso. Podríamos ponerle el título, pues lo obtendríamos con getTitle, que nos devuelve un string directamente, claro. El getSnippet, que sería la descripción, que también nos devuelve un string. O getRotation, que nos devuelve un float, es decir, qué ángulo tenemos aplicado. GetAlpha, que nos devolvería la transparencia que tengamos aplicada. Como podéis ver, podemos coger casi cualquier dato, pues nos devolvería, si quisiéramos, si está visible o no, si lo hemos configurado como flat, como plano o no, o incluso podríamos cambiar cosas en él. Normalmente no se va a necesitar cambiar nada, pero bueno, podríamos realmente hacerlo. Y realmente poco más. Como podéis ver, no es muy difícil de trabajar. Si queréis os dejo para vosotros como prueba, como trabajo, el mostrar un toast con la información del marcador, pues el título, la posición, es decir, título, latitud y longitud, y mostrarlo por pantalla. Vale, así también vosotros podéis ver si sois capaces o no. Y si queréis que os lo verifique, pues me lo mandáis a través de la mensajería y lo reviso sin problema. Vamos entonces a continuar. Vale, aquí la parte de los eventos ya la tendríamos definida. Vamos a ir al inicio. Cambiar la vista, perdón. Vale, tenemos aquí la posición de la cámara. Bueno, una pequeña introducción de cómo funciona. Cambiar la vista del mapa. Después distintas propiedades que podemos cambiar en la posición. O podemos cambiar pues el zoom y demás. Podemos cambiar el mapa directamente. En esta parte lo que se hace es decirle que vaya a X sitio de forma automática, y en esta parte le decimos que vaya a X sitio pero con una pequeña animación. Veréis que no es nada difícil, es solamente usar una función u otra. Vamos a bajar y les voy explicando, ya os digo, no tiene nada. Vale, lo de los edificios en 3D. Esto se muestra solo en ciertas ciudades, como podéis ver, muchas. Aquí pone muchas ciudades, pero bueno. En ciertas ciudades, en este caso es Vancouver, en Canadá, y se mostraría cuando inclinamos la vista, como os decía, con los 2 dedos pulsando en pantalla y moviéndonos hacia arriba o hacia abajo, sin soltar los 2 dedos. Con esto ya os digo que siempre tenéis que tener bastante zoom y es exactamente igual que se muestra en Google Maps, en la aplicación oficial. Vale, vamos a bajar. Vale, cambiando la vista de la cámara, como podéis ver, como os decía, Camera Position, podemos cambiar todas estas propiedades. La localización, el zoom, la orientación y el ángulo de visión, la inclinación. Aquí os lo explica bastante bien con dibujitos y demás. La localización no tiene dificultad ninguna, vosotros le pasáis una localización y la cambia. El zoom, pues lo dicho, tampoco tiene mucha dificultad dependiendo del zoom. Aquí tenéis 3 ejemplos. Zoom 6, Zoom 14, bueno, Zoom 19. Decía que era el 16 el mayor, pero no, se ve que es mayor. Y tiene pinta de ser el 19 o el 20, porque eso está muy cerca del nivel máximo. Como podéis ver, esto
Es muy sencillo de entender, dependiendo del zoom, se puede más cerca o más lejos. La orientación significa hacia dónde está el norte. Por defecto el norte está hacia arriba, aquí, pero podemos cambiar la orientación y poner que se gire la pantalla y poner en la zona de arriba, pues por ejemplo el oeste. O si estamos por ejemplo conduciendo, que se muestre en la parte de arriba hacia dónde va el coche. Que es como hace por ejemplo Google Maps de forma automática en el modo de GPS. Y la inclinación, el tilt, que le llaman en inglés. La inclinación, que básicamente es ver el mapa desde el frente o con una pequeña inclinación que veríamos como hacia el horizonte. Aquí tenemos un ejemplo de cómo estaría esta cámara configurada. Aquí estaría desde arriba, justo desde arriba de todo, y aquí desde un lateral, con una inclinación, como vemos aquí, de 45 grados. Veríamos más hacia el fondo. Ya os digo, esto lo mejor es que lo probéis vosotros con los gestos que os comentaba antes y veis cómo cambia. Vale, moviendo la cámara. Como os decía, todo esto lo podéis modificar y configurar para que se mueva de una manera u otra. En este caso siempre se usará el Camera Update Factory. Camera Update Factory. Podemos hacer zoom in o zoom out, es decir, aumentar el zoom o disminuirlo. Zoom to, es decir, ir a un número concreto de zoom. Si no nos importa dónde estamos en el zoom, pues podemos decirle que queremos que vaya al zoom 7 o al zoom 15 automáticamente. O zoom by, perdón, zoom by o float, el número, o el zoom by float y punto. Esto lo que hace es sumar o restar lo que pongamos aquí. Si nosotros le ponemos zoom by 7, hace un zoom más 7. Si ponemos zoom by menos 7, pues restaría 7 al zoom, al que tenga. Si está en uno de los límites, pues no sumaría ni restaría nada más, es decir, llegaría al límite y se quedaría parado. Y en el caso de que le pasemos un punto, es por si queremos que se mantenga en la misma localización o que cambie de localización. Por defecto, en el 99% de los casos, yo os digo que estos métodos que vais a ver ahora no los vais a usar mucho, pero bueno, tenedlos en cuenta y sabed que existen. Vale, para cambiar la posición, es decir, la latitud y la longitud, se usa este método, new lat long, y se le pasa un objeto lat lng. Aquí lo vemos, no tiene ninguna dificultad, camera update factory, new lat lng, y dentro un objeto ya creado con la latitud y la longitud. O incluso pues podríamos hacerlo ya todo a la vez, el zoom y la posición, con este método new lat lng zoom, y le pasamos el primer dato el lat lng y el segundo dato el float con el zoom, el número de zoom. Vamos a ver. Vale, no tendría ninguna otra problema, vale. Esto no tiene ningún problema, vale. Setting boundaries, indicando los límites de la vista, viene a decir aquí. Si queremos que nuestro mapa se centre en una posición, pero no sabemos qué zoom necesita para mostrarse, le podemos decir que queremos que se muestre en unas coordenadas y que se ajuste a lo que tenga disponible de pantalla. Se haría así, con el new lat long bounds. Como vemos aquí, nos pone que la descripción o el comentario configura la cámara para el mayor zoom posible que incluya estas coordenadas. Vemos que las coordenadas es un tipo new lat long bounds y es el punto superior izquierdo y el punto inferior derecho, haciendo un cuadrado que muestre toda la opción, que muestre todo lo que queremos mostrar en el mapa. En este caso es Australia. Ya os digo, os recomiendo que lo probéis. Recordad que todo esto tiene que ir en el método onMapReady desde aquí en adelante, donde queráis, porque antes no existe ese método. No existe el mapa, perdón, no el método. Entonces, como no existe el mapa antes, no lo podríamos usar. Siempre tiene que ser después. Y con el método moveCamera lo moveríamos a donde lo necesitamos. En este caso, pues ya os digo, New Lat Bounds, Australia 0. Tenemos otras opciones, como por ejemplo, a partir de este New Lat Long Bounds, New Lat Long Zoom, Australia, que era el bounds de antes, el cuadrado que habíamos creado antes, punto Get Center. Nos devuelve ya directamente el centro de ese cuadrado. No tendríamos nosotros ni que calcularlo. Y le ponemos un zoom automático de 10. Bueno, automático, manual de 10. Y con esto ya os digo que es muy sencillo. Os recomiendo probarlo. Probad con Australia, probad con España si queréis. Y si no sale, pues me comentáis.
Vale, el panning, el scroll, sería para movernos hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Es igual que lo del zoom, pero en vez de mover el zoom, movería la posición del mapa. Como si arrastráramos con el mapa, pero por código en vez de con nuestro dedo. Y todas estas funciones, perdón, todos estos cambios se aplican de la misma manera. Aquí estoy bajando y veis toda la información que hay. Tenemos aquí el Move Camera, que es el que os decía al principio, que era que mueve la cámara automáticamente. Es decir, queremos que vaya a Sydney con zoom 15 y lo va a hacer automático. Pero sin embargo, si queremos que lo haga con una pequeña animación, tenemos que usar el método Animate Camera. Ya os digo que este método Animate Camera y Move Camera son exactamente iguales. Podemos usar uno u otro indistintamente, no va a haber problema. Claramente el Animate Camera tiene unas propiedades que por defecto no son obligatorias, pero podríamos indicarle que queremos, aparte de mover el zoom, que dure 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos, y que después de terminar, pues no queremos que haga nada especial. Y después, bueno, como podemos ver, podemos configurar el Camera Position con el Target, la localización, un zoom, el bearing, que era la orientación, el tilt, que era la inclinación, y después lo construimos. Siempre hay que darle el punto build, y después Camera Date Factory, New Camera Position, y le pasamos este Camera Position, que es el que acabamos de crear aquí. Probadlo, no es difícil, esto solamente lo copiáis y lo pegáis, y mirad cómo queda, mirad qué es lo que hace, porque ya os digo que es interesante que veáis cómo funciona. Cambiad los valores, no lo dejéis tal cual, es decir, siempre que probéis un código cambiad valores para ver qué sucede. Y yo digo, probadlo sin miedo. Volvemos para arriba, añade acceder a la localización. Vale, la localización se refiere al My Location Layer que os comentaba antes, el My Location, el botoncito de localizar, y se activa de la siguiente manera. Lo primero de todo, dándole estos permisos. Tenemos que añadir los dos, no sirve uno solo, porque esto después dependerá de la configuración que tenga el usuario. Tendríamos que copiar los dos, nos vamos a el manifest, los pegamos, vale, y después en el código en Java tenemos que llamar a este método setMyLocationEnabled, es decir, activar la myLocation, mi localización. Esto hay que hacerlo siempre, igual que en los otros casos, cuando tengamos el mapa disponible o map ready, porque hacemos uso del mapa. Entonces, al final de todo, de este método, lo pego. Bueno, el error de siempre, el map, en vez de map es Google Map, lo que estamos usando. Set my location enabled true. Vale, y lo que voy a hacer va a ser ejecutarlo para que veáis lo que sucede ahora mismo. Que, como os digo, lo que hace es primero mostrar el botoncito de localizar el mapa, arriba a la derecha, igual que lo muestra, pues por ejemplo, Google Maps. Vale, le decimos que lo instale. Vale, mientras que lo va instalando, que está ahora mismo en ello, nos volvemos para aquí y os voy mostrando lo que sucede. Vale, voy a sacar la captura para que veáis el botón antes de nada. Vale, recordad que lo tenía eso, un zoom de 5 o algo así sobre la zona esta de África. Y aquí tenemos el botón que os decía yo, el botoncito este yo lo voy a pulsar ahora, no es un vídeo, aquí no lo podemos ver en directo, pero bueno, si yo actualizo la captura, vemos como la posición ha cambiado. En vez de estar en este punto de África donde estamos ahora, pues al pulsar el botón la cámara se ha desplazado a la localización actual del dispositivo. Yo os digo que en mi caso está usando el GPS a través de la localización activa y bueno, me localiza aquí en este puntito azul que aparece aquí. No tiene ninguna dificultad realmente, con ese botón ya añadimos todo, ya con esto, con esa línea, con esta única línea ya añadimos el botón y se añade automáticamente la función de buscar la localización y ya se autodesactiva cuando salgamos del mapa y demás, no tendríamos que hacer nada especial. Y con eso ya estaría. Si queremos un trabajo más en fino, por así decirlo, pues ya tendríamos que usar las APIs, las funciones especiales para la localización. Aquí ya os digo que esto se quedaría fuera de lo que es el Google Maps, ya que son cosas completamente separadas. No es obligatorio usar un mapa para localizar, ni todos los mapas van a necesitar que esté localizado el usuario. Entonces, ya os digo que esto es algo separado por completo.
Si volvemos para arriba, bueno, tenemos Drag with the Maps, que bueno, serían los marcadores, que ya os expliqué un poco cómo funcionan. No me voy a parar mucho, como recordaréis, pues tenía unos métodos, teníamos la posición, el título, podemos hacer que se desplace, que sea dragable, no sé si os suena la expresión drag and drop, que es arrastrar y soltar, pues podemos hacer que sea arrastrable, poniéndole dragable true. Y después pues eso, como os decía, las distintas propiedades, anchor, alfa, title, snippet, el icono, el dragable, visible, rotación, probadlas todas. No lo tengáis así como que se puede hacer, sino probadlo para ver qué sucede al hacerlo. Y bueno, estoy viendo aquí que la mínima información es la posición. Eso es normal, es un marcador en un mapa. Necesitamos por lo menos las coordenadas de ese marcador. A partir de aquí, pues podríamos añadir todo lo que queramos. Para crear un marcador estándar con un color diferente al estándar, sería así: icon, perdón, bitmap descriptor factory.default marker y pasándole bitmap descriptor factory.hue azure. Yo os digo que tenéis más opciones, ¿no? El azure es un color azul clarito. Tenéis muchas opciones de colores. Probadlas y en el momento que pongáis este punto de aquí, ya os digo que si pulsáis control espacio justo después, os sale todas las opciones con hue y guión bajo y el color que va a hacer. Probadlo y si tenéis cualquier problema, pues me comentáis. Pero bueno, no es nada difícil. Son muchos colores. Probad unos cuantos, fijaos que cómo cambian. Y realmente no hay nada más. Y bueno, vemos aquí que ellos lo que hacen aquí en la página esta es hacer unas pruebas, como os decía yo, con las distintas propiedades. No me voy a parar porque realmente es un trabajo que podéis hacer vosotros, que podéis probar vosotros. El marker click event, el on marker click listener que os comentaba, que también se probó. Y bueno, en el on marker drag, por si queremos detectar cuando se desplaza, cuando se arrastra el marcador. Tenemos que tener cuidado porque tiene que estar puesto con set dragable true, si no, no nos va a funcionar. Y realmente poco más. Nos indicará cuándo empieza el arrastre, cuándo termina y en qué posición está. Si volvemos para arriba, vale, tenemos Info Windows, que eran las ventanas con información, donde ponía el título y demás, que bueno, a ver si tiene esta ventanita, que os enseñé antes, que bueno, solamente teníamos el título, entonces solo nos aparecía marker, que era el título. El snippet nos lo vamos a dar siempre con un gris un poco más clarito que el título. Y después podríamos pues personalizarlo de mil maneras. Como podéis ver aquí hasta le añaden una imagen y le ponen colores. Incluso con un degradado de fondo. Para que parezca un efecto 3D, que en este caso no lo parece. Probadlo. Yo os digo que esto es todo el código que viene aquí. No tiene... Perdón. No tiene mucha dificultad. Es un Info Windows se llama. Y es personalizado. Esta parte es quizá la más difícil. El Info Windows personalizado, pero bueno, echadle un ojo. Si no sois capaces de hacerlo, no encontráis cómo hacerlo, me podéis preguntar y yo os explico. Pero bueno, ya os digo que no tiene ninguna dificultad el hacerlo, aunque no se suele usar. Vale, entramos en formas, ground overlay y demás. Las formas es por si queremos dibujar líneas o círculos encima del mapa. Para crear una línea, pues le añadimos muchas coordenadas para los puntos. Crearíamos un polyline, polilínea. Iríamos añadiendo cada uno de los puntos de las coordenadas. Veis, es un lat lng, que son siempre coordenadas. Y vale, aquí no vamos a dar el ejemplo. No. Vale, básicamente lo que hace con esto es crear una línea desde estas coordenadas a las siguientes, desde este punto al siguiente, desde este punto al siguiente y desde este punto al siguiente. En este caso, si nos fijamos, vemos que se crea una figura cerrada completamente, porque las coordenadas de inicio y de final son exactamente la misma. Podemos cerrarlas o no. Si queremos cerrarlas, podemos usar un polígono en vez de un polyline, polígono. El polígono es lo mismo, pero la última coordenada no es necesaria porque siempre lo va a cerrar. Siempre va a añadir él por defecto la misma que ya hemos introducido de primera, la va a añadir de última. De esa forma siempre va a quedar cerrado. Aquí vemos el ejemplo. Bueno, aquí, sí que hace falta añadirlo, pero va a trabajar de distinta manera. Vemos aquí que lo añade de todos seguidos a .add y añade todos separados por comas.
Aquí está lo del autocompletado. Vale, esto es lo que os decía yo. Permite, cuando está cerrado por completo, un color de la línea, un color de relleno. Podéis probarlo. Yo os digo que en este caso lo que está haciendo es un pequeño triángulo en las coordenadas 0, 0, bueno, alrededor de la 0, 0, crea un pequeño triángulo, tanto con este como con este, que crea otro triángulo hacia el otro lado. Y en los dos casos, si os fijáis, en este primero sí que añade las mismas coordenadas de primero y de último, pero en este caso no, solamente añade al principio y después ya no las añade. Esto es lo que os decía yo de autocompletado de la última coordenada. La primera coordenada siempre la repite de última. Por eso no vamos a tener problemas para, si queremos hacer un polígono, siempre nos va a cerrar esa figura. Vale, vemos aquí que bueno, tenemos muchas opciones, polígonos con círculos en el centro, con cortes en el centro, tenemos círculos que necesitan un centro, que son unas coordenadas, y un radio, en metros. Esto es importante, no son kilómetros ni nada, son metros. Y siempre nos lo va a dibujar del mismo tamaño. Esto está muy bien porque aunque hagamos zoom, el círculo va a cambiar de tamaño con respecto a lo que estemos viendo. Y se añade pues con add circle, igual que el anterior se añadía con add polygon y el otro con add polyline. No son muy difíciles de entender, como podéis ver, son muy sencillos y podemos cambiar casi todas las propiedades. El stroke color es el dibujo de la línea, el color de la línea, perdón. Fill color solo sirve para los polígonos y es el color de relleno del polígono. Bueno, perdón, polígonos y círculos. Stroke width es el ancho de la línea. Bueno, segmentos geodésicos no voy a entrar, por si queremos poner puntos intermedios en las líneas. Z-index es por si queremos que esté, en vez de a nivel de suelo, si queremos que esté más elevado o menos elevado. Y bueno, la visibilidad, pues si queremos ocultarlo o no. Y con esto ya estaría, porque ya lo siguiente ya entramos con overlays, que es información añadida, como os comentaba antes de mostrar un mapa personalizado usando la misma librería de Google Maps. Pero como os decía, necesitaríamos información, necesitaríamos esas imágenes en alta resolución y demás que no tenemos, y que bueno, sin ser complejo, sin ser muy difícil, sí que requiere una preparación que no nos permite el curso. Pero bueno, ya os digo que podéis echarle un ojo, Ground Overlays, y podéis crear un mapa que muestre una imagen en pantalla, aunque aquí no ponen ejemplos, que muestre un dibujo que vosotros queráis como si fuera un edificio o una manzana de vuestra ciudad. Y lo dejamos aquí. Entonces, ya os digo, como podéis ver con el Get Started de los mapas, ya tendríamos los mapas funcionando y a partir de aquí sería ir añadiendo propiedades. No dejéis de probar las cosas, es decir, yo os he explicado una base, probad, cambiad valores y revisad qué es lo que sucede al cambiar distintos valores. No tengáis miedo de hacerlo, el móvil no va a explotar ni la aplicación va a romper nada. Vale, pues hasta aquí esta clase y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.